vas a anunciar un mensaje a todos los pueblos, ser testigos de tu alegría. Testigo, Señor, testigo fiel de tu amor. Testigo, Señor, anunciando tu amor. Testigo, Señor, de la alegría de la vocación, amando en radicalidad como tú. Saludos, queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a esta nueva edición de Testigos de la Alegría y de la Vocación. Un espacio para ustedes. ¿Para qué? Para descubrir cómo Dios sigue llamando, sigue guiando y transformando vidas. Pues en este momento vamos a tener un tema sumamente importante para nosotros, que es el tema del amor. Cómo Dios en su amor acoge a cada uno de nosotros que somos sus hijos y nos llama para estar con Él. Tenemos en este espacio, en este programa del día de hoy, pues a un gran amigo, un gran compañero, también testigo del amor de Dios. Y pues entonces hablamos de nada más y nada menos que Luis Roberto Solano. Luis Roberto, bienvenido. Muchas gracias por estar acá. No, muchas gracias, de verdad. Es bonito, bueno, no sé, esta experiencia nueva de estar aquí y compartiendo con el público, digamos, de una u otra manera y compartiendo un poquitito de la vocación, ¿verdad? Que es lo fundamental en ese espacio, en este programa. Claro, Luis Roberto. Pues entonces vamos a iniciar, si le parece, y queridos hermanos que nos ven desde ahí donde están, pues con la oración, como Dios manda. Muy bien. Entonces decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aunque nuestra boca estuviera llena de canto como el mar, y nuestra lengua de júbilo como el bramido de sus olas, y nuestros labios de alabanza como la amplitud del firmamento, y nuestros ojos resplandeciesen como el sol y la luna, y nuestros brazos se extendiesen como las águilas de los espacios, y nuestros pies fuesen ligeros como los de los ciervos, no alcanzaríamos a agradecerte, Dios nuestro y Dios de nuestros padres, y a bendecir tu nombre, ni una infinitésima parte por los beneficios que hiciste a nuestros padres y a nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, queridos hermanos, ya hemos iniciado pues este programa con la oración, hablando con aquel que nos ama. Pero quisiéramos, pues como es naturaleza de este espacio, pues conocer un poco de Luis Roberto, conocer un poco de su historia, de su vocación. Y claro, hablando con él expresaba o resumía su proceso vocacional en una sola palabra, en el amor, que es precisamente el título de este espacio de hoy. Entonces, Luis Roberto, tal vez quisiéramos empezar por lo más básico, conocerlo a usted, ¿verdad? ¿Quién es Luis Roberto? ¿De dónde viene? De cómo es Luis Roberto, un poquito de su personalidad, ¿por qué no? ¿Verdad? Para que, queridos hermanos, poder, si nos lo topamos en la calle, por lo menos saber, bueno, Luis Roberto es más o menos así, ¿verdad? Conociendo a la persona de Luis Roberto. Ok. Bueno, pues yo soy Luis Roberto, ahora ya como me acaban de presentar, ahorita, ahora este año 2026, estoy en el primer año de formando pastores al estilo de Jesús, el quinto año de la formación, soy de la Arquidiócesis de San José, soy de la parroquia, bueno, de Santo Domingo de Guzmán, en Heredia, toda la vida me crié, primero en el centro de Heredia, mis primeros 16 años de vida, y hoy que tengo de ya 24 años, y los otros 8 años he estado ahí en Santo Domingo. Qué difícil es describirse a veces uno cómo es uno. Yo creo que yo soy alguien tranquilito, la verdad es que sí, yo eh, voy peregrino por la vida, compartiendo, tratando de amar a las personas, ser comprensivo y sobre todo ser muy auténtico. Bueno, y yo no sé, tal vez Jaudin que comparte de ahí conmigo muchos de los espacios del seminario podrá describirme más a mí, ¿verdad? Pero yo creo que
en síntesis, de alguna u otra forma es eso. Me gusta compartir con las personas. Puedo a veces tener la apariencia tal vez un poco serio, pero ya en el trato ya se quita esa imagen que a veces tal vez de primera entrada puede parecer un poquitillo, ¿verdad? Seriezona, pero sí, sí. Luis Roberto, tal vez pueda contarnos un poco, ¿verdad? Más del interior suyo, ¿verdad? ¿Cuáles eran los sueños que usted tenía antes de entrar al seminario? ¿Verdad? ¿Cómo era su relación con Dios? Y ¿tenía alguna participación dentro de la iglesia? Ujú. Bueno, esa pregunta es un poquitito, curiosa, digamos. Vamos a ver, toda la vida crecí precisamente, como le dije, en Heredia, ¿verdad? Heredia que tal vez en su momento todavía mantiene mucha esa esencia religiosa. Bueno, yo crecí precisamente dentro del ambiente católico, ¿verdad? Mi familia católica. Me acuerdo pequeñito, ¿verdad? Íbamos siempre a misa, principalmente mi mamá y yo, a la capellita del barrio, una capellita pequeña ahí en, ¿cómo se llaman? Jardines 2 en Heredia, eso es arribita de la Universidad Nacional. Eh, Ahí creo que fue donde creció, ¿verdad? La fe inicialmente, por cuestiones de la vida, ¿verdad? A nivel familiar, posteriormente nos integramos a un grupo, digamos que con una condición irregular dentro de la iglesia, pero ahí fue donde el Señor me llamó, ¿verdad? Entonces, fueron 12 años que estuve en ese grupo y tuve experiencias muy bonitas. Eh, Parte del servicio, tal vez que mayoritariamente presté en la iglesia, siempre fue con la música, cantando, tocando violín, yendo y viniendo de diferentes lugares. En el año 2016 empezó una misión, un visiteo casa por casa, que fue, por decirlo así, una experiencia misionera que a mí me marcó muchísimo. Y bueno, es tal vez donde yo siento en parte que hay un incentivo vocacional muy grande, el ir casa por casa, compartiendo con las personas. Em, Eso como parte, digamos, del servicio en la iglesia. Parte, digamos, de mi vida es que estudié con los misioneros claretianos ahí en el Colegio Claretiano, en Heredia. Y vamos a ver si tal vez la historia de muchos es que desde pequeño siempre había como una espinita vocacional de decir, mira, es que qué interesante eso del sacerdote y todo lo demás. Yo tal vez no le di mucha pelota. Fue hasta en el colegio que el padre José Enrique, un misionero claretiano, al cual aprecio muchísimo, ahí de vez en cuando le escribo, él hoy por hoy está en El Salvador, em, me hizo la pregunta fundamental, ¿verdad? Que tal vez a muchos nos han hecho, ¿verdad? En el camino vocacional, de que por qué no me ponía a discernir la vocación. En este caso, él me invitó a los encuentros vocacionales mixtos, ¿verdad? Que él estaba en la comisión que lleva esos encuentros, pero yo me negué rotundamente. Lo que pasa es que, bueno, ya Rebelde, con esa, perdón. rebelde. Sí, sí, como que yo dije, no, 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 no quiero. Pero me dejó picando, digamos, la bola de decir, tal vez sí quiera mandarme a explorar, ¿verdad? El tema de la vocación más de lleno. Ya después de eso, ¿verdad? Eso que uno va terminando el colegio y que en orientación, que qué va a estudiar uno, que qué carrera, que qué me quiero dedicar. En eso, ¿verdad? Que me dejó resonando en la cabeza el padre, yo me dije, bueno, voy a ingresar a la universidad, voy a estudiar enseñanza de los estudios sociales, que fue lo que estudié. Bueno, la carrera la dejé a la mitad, pero estudié. Y en eso yo dije, bueno, saco la carrera, trabajo un par de añitos y ahí sí veo a ver qué, ¿verdad? ¿Qué con eso de que la inquietud vocacional por el sacerdocio y demás? Pero bueno, el Señor tuvo otros planes y a la mitad de la carrera fue que me mandó el empujón a decir, no, hagan cuentos vocacionales y explore esta opción. Y bueno, de momento aquí estamos, ¿verdad? Ya desde eso han pasado, oh, pues chicas, 5 años y resto ya, entonces, o 5 años aproximadamente, 5 años llenos de gracia, por ¿verdad? supuesto. Llenos de gracia. Luis Roberto, tal vez podría comentarnos, ya usted se adentró un poco, ¿verdad? En su historia, ¿verdad? Este momento donde usted empieza a sentir inquietud, donde el padre
pues a usted lo invitaba, ¿verdad? A los encuentros vocacionales y todo este asunto. ¿Había miedos, Luis Roberto, durante este tiempo? Sí, de ahí, por supuesto. Vamos a ver, yo creo que todos somos hijos de nuestra época y yo creo que el joven de hoy, digamos, mi generación etaria, tenemos esta cuestión de que nos cuesta tal vez de una u otra forma tomar decisiones y tomar riesgos, ¿verdad? Yo creo que es Claro. el reflejo de la sociedad del hoy. Entonces, por supuesto, ¿verdad? Yo creo que el ser humano a lo largo de la historia siempre ha querido como tener control de su tiempo, de qué es lo que viene, del futuro. Sin embargo, la realidad es otra. Eh, Humanamente no sabemos qué es lo que Dios quiere de nosotros Ujú. al día siguiente, en el momento siguiente. Es Dios el que cada día nos va diciendo, bueno, quiero esto, quiero lo otro. Y es como esa actitud del discernimiento que el Espíritu Santo, ¿verdad? Es el que ilumina esa decisión diaria, ¿verdad? Entonces, miedos, por supuesto, ¿verdad? De ahí el pensar, mira, es que tengo que dejar la carrera, que no voy a trabajar, y que entonces hay, qué sé yo, pues en algún momento uno piensa, por ejemplo, en la plata, que si el formar una familia, ¿verdad? Que son elementos muy bonitos, pero y cuando aparece Dios presentándole a uno el camino para el sacerdocio, ¿verdad? Son esos miedos que salen a relucir en esa etapa, digamos, inicial y siempre en el discernimiento, en el seminario siempre aparecen cuestiones, ¿verdad? Que uno, no, uno tal vez no necesariamente solo uno, sino que Dios lo interroga también a uno de qué es Claro, lo que quiere. sí. Entonces, es una doble línea, ¿verdad? Dios preguntándome y uno preguntándole a Dios. Sí, Entonces, por supuesto. Luis, ¿y qué le ayudó a usted para ir dando respuesta a estos, ¿verdad? O para ir superando estos miedos, estos temores. ujú. Bueno, cuando hablaba yo con Judy de un poquito para el programa y todo esto, mencioné la palabra Eucaristía, ¿verdad? En algún momento, de los frutos que yo estoy seguro que he tenido en mi vida de fe, ¿verdad? Eso que contaba anteriormente, es el amor por Jesús Eucaristía. Eh, Vamos a ver, tal vez uno en la etapa colegial y demás, uno puede ser un bicho raro, tal vez. Bueno, en el colegio teníamos capilla, ¿verdad? Entonces, yo me acuerdo que frecuentemente, por lo menos cuando llegaba al colegio, pasaba definitivamente a visitar el Santísimo. Iba todos los jueves a la hora santa, a Los Ángeles de Heredia, por el centro de Heredia. Luego, muchas veces, después del colegio, ya eso que me regresaba desde Mercedes Norte hasta Santo Domingo, pasaba por la Inmaculada de Heredia a visitar al Señor, y así sucesivamente. Y resulta que ya para digamos, el empujón vocacional, definitivamente, em, fue en la adoración al Santísimo, que Dios fue donde ya me dio el empujón, Claro. ¿verdad? Así, brevemente, digamos, yo por diversas circunstancias me tengo que salir del grupo en el que estaba y tuve una última experiencia, digamos, misionera en Semana Santa con ellos. Fue cuando ya yo sentí como la espinita de forma más fuerte. Ujú. ¿Qué fue lo que pasó? Que eso fue en la vigilia pascual de 2021. El martes siguiente, después de la vigilia pascual, estábamos otra vez como de misión, ¿verdad? Visiteo casa por casa, esta vez en Buenavista de Barba de Heredia. Resulta que el compañero con el que yo iba no fue a hacer el visiteo ese día. Entonces, yo no iba a ir solo Ujú. y me quedé solo con el señor ahí en el templo, el señor en el sagrario, ¿verdad? Y los que conocen, ¿verdad? Y ahí en casa, ese clima tan precioso de San José de la Montaña, una brisa hermosa, un frío, era ese silencio tan fuerte y empecé yo a hablar con Dios directamente. Y ese fue el día donde Dios me transmitió tanta paz como nunca, como nunca. Entonces, creo que ha sido ese contacto con el Señor a través de la Eucaristía, ¿verdad? Tanto en la adoración eucarística como en la propia misa, ¿verdad? Claro. Que Dios me ha despejado los miedos y me ha guiado, me ha enseñado el camino a seguir y que sobre todo me ha dado mucha paz para afrontar, digamos, es bonito porque al final de cuentas Dios habla como un amigo, Ujú. definitivamente, y yo creo que eso es lo que Dios espera de cada uno, que lo tengamos como amigo. Entonces, yo a veces puedo ser, digamos, un poquito muy coloquial con el Señor, ¿verdad? Yo le digo, Señor, es que me pasa esto, me pasó lo otro, me siento así, me siento así, y de ahí, Dios en el silencio habla, ¿verdad?
Y es ahí donde me transmite absolutamente toda la paz ante esos miedos, la incertidumbre, ¿verdad? Que pueden causar Sí, muchas claro. cosas. Sí, sí. Sí, pues bueno, hermanos, claramente uno cuando se atreve a dar respuesta al Señor, pues a uno se le hace todo un caos, a todo un caos. Pero también en medio de eso, pues uno descubre la presencia del Señor, ¿verdad? En medio de nuestra vida, en medio de nuestro quehacer, ¿verdad? Que puede ser muy diverso, incluso pues antes de tomar una decisión. Pero en medio de ese quehacer, pues está la vivencia de los sacramentos, ¿verdad? Y en este caso de la vida de Luis Roberto, pues momento concreto frente a Jesús Eucaristía, ¿verdad? Jesús Eucaristía, que es verdaderamente Jesús en medio de nosotros, ¿verdad? En ese gran amor que tiene, pues se queda, se queda. Luis, tal vez pueda compartirnos usted un poquito entonces ya nos comentaba, pues, ¿verdad? Ya su inquietud, ¿verdad? El padre que le ayudó, pero compartió usted con alguien más estas inquietudes, ¿verdad? Al sacerdocio, este, ¿quién lo acompañó, ¿verdad? Durante este momento, ¿verdad? Ujú. Verás que, vamos a ver, para mí todo fue muy repentino, ¿verdad? Yo no me esperaba empezar un proceso vocacional en ese momento. Claro, como le dije, en ese momento, en Buenavista de Barba, fue muy vacilón porque leyendo precisamente la palabra de Dios, llegué a dar con un texto de Job en el que Job le decía al Señor, ¿verdad? A Dios, que iba como un rey en medio de sus tropas y él iba mostrándoles el camino que iban a seguir. Entonces, esa fue como el texto bíblico del cual yo me agarré. Yo dije, bueno, es el Señor el que me va a mostrar el camino. Entonces fue muy bonito porque el día siguiente yo tenía clases en la universidad, precisamente, de historia antigua. Y resulta que después de hacer una lectura que tenía que hacer para el curso, yo me iba a ir a almorzar. Y como igual hijo de mi época, antes de almorzar dije, bueno, voy a ir a revisar Facebook. Y me metí a Facebook y lo primero que encontré fueron los encuentros vocacionales. Yo, de verdad, yo nunca había escuchado que eran encuentros vocacionales ni nada de eso. Pero hoy por hoy, ahorita que yo decía lo del colegio, yo sé que son encuentros vocacionales, pero en su momento yo no sabía qué era. Em, y bueno, y resulta que ese mismo momento yo agarré el celular, llamé para inscribirme a los encuentros vocacionales y empecé los encuentros vocacionales el sábado siguiente. Ahí tal vez lo primero, ¿verdad? Yo le dije a mi mamá en ese momento, ¿verdad? Que, bueno, es que sentí una inquietud y, ¿verdad? Y que además, entonces, bueno, y siempre la familia va a ser una parte fundamental, ¿verdad? En el proceso vocacional, como tal vez los seguidores, ¿verdad? Del programa que siempre lo ven, han escuchado que eso es una fórmula general. La familia siempre va a ser un punto importante en el discernimiento vocacional. Ya ahí sí, ¿verdad? Cuando yo llegué a los encuentros vocacionales de la arquidiócesis, em, yo pensé que era una convivencia de un día, pero cuando llegué me encontré al padre con una lista de fechas de los siguientes encuentros y qué demás. Y lo que me hizo fue buscar el director espiritual, ¿verdad? Dijo, tiene que buscar un director espiritual. Yo no sabía qué era eso directamente. Entonces, bueno, fui a Santo Domingo el jueves siguiente, si no me equivoco, a confesarme, pero era, digamos, a confesarme con una doble intención, porque lo que quería era conseguir el director espiritual. Y en eso, bueno, me tocó con el padre Charlie, el padre Carlos Durán, que, bueno, hoy por hoy está ahí en la Trinidad de Moravia. Y él fue el que me acompañó más directamente, digamos, en ese espacio de tiempo, ¿verdad? También el párroco en ese momento, el padre Glenn, me orientó un poquitito. Y ellos fueron como tal vez el primer empuje, ¿verdad? De decir, bueno, hay que hacer esto, hay que hacer lo demás. El padre Charlie, directamente como director espiritual, diferentes situaciones, inquietudes que yo tenía, por ejemplo, respecto a la universidad, me orientó bastante en eso. Para, bueno, ya dar un poquito más de estabilidad ahora sí a mi vida de fe, porque ya me tocaba integrarme entonces más bien a la parroquia, ahí me integré como lector. Claramente entonces ahí entran los laicos de la parroquia, que yo me acuerdo en ese momento Liz, la coordinadora de los lectores, fue como, bueno, aparece un muchacho de un pronto a otro, este muchacho va a integrarse al grupo de lectores, pero es temporal porque quiere entrar al seminario. Entonces fue muy vacilón eso, ¿verdad? Y claramente ya de más adelante, propiamente en el proceso del seminario, aparecen diferentes personas que
Yo creo que en la vida jamás me imaginé yo encontrarme a tanta gente que sea apoyo a nivel vocacional. De ahí, igual, como lo mencionamos hace un rato, igual ante esas dudas, esas inquietudes que uno puede sentir. Entonces ahí entra, ¿verdad? Los mismos compañeros del seminario. Mi mejor amigo ha sido un impulso muy grande también respecto a eso. También mi mejor amiga, no le puedo dejar de lado. No sé, es eso. No es por una cuestión de sentirse, digamos, acuerpado, ¿verdad? Pero sí el hecho precisamente yo creo que ahí es donde entra el tema del programa en gran parte, hacer experiencia del amor en las relaciones humanas también, ¿verdad? No es solo sentirse amado por Dios, que claramente el amor de Dios abarca todo y es demasiado profundo, pero también que Dios manifiesta su amor a través de los hermanos y los conocidos, las relaciones humanas. Entonces, igual, ese sentirse amado por Dios que me mueve a mí, no solo amar a mis más conocidos o mis más afines, sino a cuanta persona que se aparece, ¿verdad? A lo largo de la vida. Alguna persona en el bus, alguna, qué sé yo, ¿verdad? En las mismas parroquias. Y yo creo que ahí es donde entra esta frase, ¿verdad? De San Juan María Vianney, que el sacerdocio es el amor del corazón de Jesús. Un seminarista, un sacerdote que ha hecho experiencia de ese amor de Dios no puede más que amar con ese amor con el que Cristo mismo lo ha amado. Luego, usted pues ya se adentró entonces al tema de esta palabra amor, ¿verdad? Ah, que dicho sea de paso, como lo decía al inicio, pues es la palabra con la cual Luis Roberto ha resumido en su momento pues su experiencia vocacional. Luego, pero tal vez pueda comentarle acá a los hermanos un poquito por qué escoger la palabra amor, por qué escogió la palabra amor para resumir pues claramente pues toda esta grandeza que es su llamado y su vocación. Ujú. Yo creo que, vamos a ver, yo creo que aquí me agarro de la mano de San Juan Pablo II, ¿verdad? De que el amor me lo ha explicado todo. Vamos a ver, cuando uno está en el proceso vocacional, uno sabe que tiene que volver la mirada hacia su historia de vida. Tal vez a mí de las cosas de haber entrado al seminario fue la dificultad para enfrentarme a eso, ¿verdad? A mi vida religiosa antes del seminario, a mi historia familiar, a mi historia en la escuela, el colegio, ¿verdad? Como todo ser humano, ¿verdad? No todo en la vida es color de rosa, no todo bonito. Ujú. Y ya hoy por hoy, digamos, vamos a ver, yo identifico totalmente un Luis Roberto absolutamente diferente al que entró al introductorio, ¿verdad? Hace 5 años casi. Claro. ¿Por qué? Porque todas esas experiencias de vida van consolidando la identidad de uno. Y yo no sé, yo ahorita me describo un poquitito, ¿verdad? Como alguien serio, yo creo que soy alguien serio. Bueno, bastante, no sé, pero era una seriedad temerosa, tal vez. Yo identifico que yo antes le tenía miedo a la gente, absolutamente en múltiples sentidos, ¿verdad? A mí que llegaran, me dieran un abrazo era lo peor que pudiera pasar en, en el planeta, ¿verdad? Y demás. Pero en cuanto Dios va iluminando esas, llamémoslo así, dimensiones de la vida, es donde toda esa historia anterior, ¿verdad? Se asume y donde veo manifestado el amor de Dios a lo largo de mi vida. Entonces, claramente, el amor de Dios lo ha transformado todo, lo ha transformado todo. Y es ahí donde vuelvo a lo anterior, específicamente. Haber hecho esa experiencia del amor de Dios hoy por hoy ilumina ya toda la vida, entonces también en el presente, Claro. ¿verdad? Yo sé que tal vez de ahí, como todo ser humano, que uno se lleva un colerón, por ejemplo, con alguien o qué demás, saber cómo actuar y cómo hacerlo desde el amor de Cristo, ¿verdad? Entonces, creo que esa ha sido la clave en todo esto. Ujú. Y tal vez hay un momento específico donde usted haya sentido o se manifiesta ese amor. Un momento en específico, Sí. ¿qué sentido, digamos? Algo...
Nivel Pues, vocacional. pues a nivel vocacional lo de su vida, Ujú, digamos, un momento donde usted haya dicho, pues verdaderamente aquí me he sentido amado por Dios. ujú. Yo creo que tal vez yo me atrevo a afirmar y hace poco a un formador yo le decía esta expresión y creo que estoy totalmente convencido de eso, que en esta dinámica, ¿verdad? Ya todo lo que he contado un poquitito de mi proceso vocacional y ese tema del amor, es que el seminario ha sido ese momento, pero un momento que se ha extendido ya por varios años. Y yo describo el seminario como la escuela del amor para mí, definitivamente, porque en el mismo proceso formativo que uno va viendo en la vida, acompañamiento psicológico, dirección espiritual, las entrevistas con los formadores, el mismo proceso, el mismo proyecto formativo, em, creo que ahí es donde Dios me ha enseñado a amar. Ujú. Y creo que el seminario es esa etapa. Y definitivamente, ¿verdad? Igual, si algún muchacho, alguna muchacha está viendo el programa en este momento, em, no hay cosa más bonita, ¿verdad? Y es por eso que yo valoro tanto, tanto el seminario como esa escuela del amor, porque soy un joven, ¿verdad? Y yo empecé el seminario con 20 años. Bueno, sí, 20 años recién cumplidos, ¿verdad? 20 años y 5 días. Em, no hay cosa más bonita y yo creo que yo le doy gracias a Dios por eso, de, digamos, entregarle a Dios los mejores años de mi juventud, ¿verdad? Que uno reconoce los mismos compañeros, amistades que uno ha tenido en el colegio principalmente, en el caso mío, todos estamos en esa etapa tomando decisiones, ¿verdad? Yo veo a los compañeros de la universidad hoy por hoy trabajando, por ejemplo, algunos, uno que ya se va a casar, por ejemplo, y así. Pero para mí tener esta experiencia, ¿verdad? De seminario, donde Dios me agarró, ¿verdad? Precisamente como barro entre sus manos, para quitar impurezas, para perfeccionar, para detallar, para ser instrumento suyo, es algo que no tiene, digamos, un valor, digamos, estimable a nivel humano, Ujú. ¿verdad? Es algo que definitivamente solo desde los ojos de la fe y desde los ojos de ese amor es que se puede entender y por lo cual yo siempre le doy gracias a Dios por eso, digamos, definitivamente. Sí, bueno, hermanos, es sumamente bello pues tener esta experiencia de encuentro con el Señor en su amor. Y como yo lo decía al inicio de este programa, hay una gran relación entre la vocación y el amor. Pero no para todos es igual. No, no todos experimentamos dentro de nuestra vida, dentro de la vocación, y que lo digan ustedes, queridos hermanos, que viven su vocación desde su hogar, desde su trabajo, qué relación tiene, pues, en su experiencia vocacional, vocación y amor, ¿verdad? Este, y también cómo se traduce, pues, el amor también en el servicio a los demás, en la entrega por los demás. Ujú. Yo me atrevo a afirmar, digamos, en este caso, em, que toda vocación nace del amor. Digamos que en dos líneas, ¿verdad? El amor de Dios que llama y la invitación que nos hace a amar a los demás. Hay una frase que a mí me gusta mucho. Yo no sé si en algún lado la leí o si me la inventé, pero precisamente está, es la frase, ¿verdad? Que dice que la medida del amor cristiano está en la cruz de Cristo. Vamos a ver, Cristo se entregó por amor, ¿verdad? Por todos y cada uno de nosotros. Y el llamado vocacional, ¿verdad? Eh, específicamente en las vocaciones de servicio, llámese la vida matrimonial, la vida religiosa, ¿verdad? La vida sacerdotal, estamos principalmente llamados, ¿verdad? Como todo bautizado, pero de formas particulares, a entregarnos como Cristo se entregó en la cruz, ¿verdad? Es entregar la vida de una forma concreta. Entonces, claramente, ¿verdad? En el caso personal, donde veo la figura del sacerdote, no puedo dejar de ver nunca a Cristo que se entrega por amor
a su pueblo, ¿verdad? Y al final de cuentas, ¿qué es lo que hace un sacerdote que está llamado a la caridad pastoral? A entregarse por un pueblo y una comunidad concreta, imitando precisamente ese amor de Cristo. Vuelvo otra vez a San Juan María Vianney. Em, ¿Cómo ya se me olvidó la frase? Ahorita la dije, que ¿verdad? El amor del sacerdote, que es el reflejo del amor del corazón de Jesús, ¿verdad? Ahí la cambié un poquitito, pero es la esencia de esto. Pero el sacerdote que está llamado a amar a la comunidad concreta en la que está y entregarse. Em, Ningún sacerdote se ordena para sí mismo, se ordena para el servicio de la iglesia, para el servicio de los demás, ¿verdad? La vocación no es una pertenencia personal, pertenece a la iglesia y pertenece a las personas a las que nos estamos entregando, ¿verdad? Creo que dice mal de un sacerdote que no vive así, de un sacerdote que no vive los sacramentos, que no confiesa, que no está dispuesto a sacrificarse, porque creo que un sacerdote que actúa así, habrán situaciones de situaciones, ¿verdad? Pero está dejando de reflejar ese amor de Cristo que se entrega. Ujú, claro. Pero ya estabas mencionando, pues, un poco entonces sobre la vivencia, ¿verdad? De la vocación y del amor en esta entrega, en este reflejo de Cristo en la cruz. Y tal vez en esta etapa, ¿verdad? A este nivel de su proceso vocacional, ¿cómo vive usted su vocación? ¿Verdad? O cómo vive usted, pues, esta experiencia de discernimiento vocacional. Ujú. Bueno, es curioso, digo, porque, vamos a ver, claramente uno en amar siempre se va a quedar corto, ¿verdad? Porque si Dios es amor, vamos a ver, estoy llamado a ser como Dios, ¿verdad? Pero eh, nunca voy a poder alcanzarlo, ¿verdad? Pero uno hace el esfuerzo verdaderamente para poder imitar, ¿verdad? El amor de Dios. Hay situaciones de situaciones, uno nunca deja de ser humano, Mm. ¿verdad? Y de ahí en el día a día, yo creo que es en la entrega y en el servicio siempre, ¿verdad? Em, Vamos a ver, creo que de las cosas que a nivel vocacional a mí me impactan son las experiencias pastorales en las parroquias, precisamente, y también el servicio aquí dentro del seminario. Vamos a ver, tal vez los primeros años de servicio pastoral en las parroquias, yo era un poquito más cohibido, tal vez, pero ya con el paso de los años uno se va soltando y yo creo que la experiencia de todos aquí, em, poco a poco uno va agarrando, digamos, em, cómo es la forma de hacer la pastoral, ¿verdad? Con el testimonio de sacerdotes que acompañan, el mismo proceso formativo y demás. Fue muy curioso y tal vez de las experiencias más recientes fue del paso, digamos, del año pasado a este. Porque bueno, el año pasado yo estuve en una parroquia rural, en Frailes de Desamparados, una dinámica muy diferente a la acostumbrada. Es una parroquia, un ambiente rural, una comunidad bellísima. Un saludo si hay gente de Frailes que está viendo esto, ¿verdad? O sea, dejé un pedacito de mi corazón ahí, que me enseñaron muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y este año, ¿verdad? Cuando a nosotros Monseñor nos da las designaciones pastorales, me envió a la parroquia de La Merced, en San José, que es Ujú, un cambio totalmente de dinámica comparado con el año pasado. claro. ¿Verdad? Estamos hablando de de una parroquia rural a pasar a una absolutamente urbana en el puritico centro de San El José. puro centro. Y entonces yo la verdad tuve mucho susto, mucho miedo, mucho miedo. Y hoy por hoy, ¿verdad? En el contacto con los laicos de las parroquias, es donde no solo es un incentivo vocacional, ¿verdad? Sino que veo la oportunidad de servirles. Hoy, ¿verdad? De las tareas que tengo en la parroquia es trabajar con la formación de los lectores, ministros de la comunión y coros. Ujú, Entonces, en los espacios que compartimos con ellos, ¿verdad? Y por supuesto en la Santa Eucaristía, es donde veo manifestada esa oportunidad de amar y de servirles, ¿verdad? Que vamos a ver si el sacerdote está llamado a entregarse, uno ya desde el seminario, ¿verdad? Como seminarista,
Hablando, ¿verdad? En la línea vocacional, aunque realmente todo bautizado está llamado también a servir al otro, Claro. ¿verdad? Pero en este caso, como seminarista, con mucha más razón en cuanto que me estoy formando para entregar totalmente la vida por el rebaño, ¿verdad? Entonces, creo que ahí es donde lo veo más manifestado hoy por hoy y por supuesto en el seminario, ¿verdad? Ahí, bueno, yo por ejemplo colaboro, es muy raro para mí estar ahorita frente a cámaras porque siempre colaboro detrás de cámaras, ¿verdad? Entonces, pero es bonito, ¿verdad? También amar de esta forma al hermano, por ejemplo, y Yeudin, ¿verdad? Que ya lleva varios programas aquí, ¿verdad? Por ejemplo, ok, sí, Yeudin, pongámonos de acuerdo para grabar este programa, todo lo demás. em, los demás servicios que uno presta aquí en el seminario, decir si es que hay servicios que son difíciles de prestar, nadie lo niega, pero desde esa perspectiva del amor, todo servicio es una oportunidad verdadera de responder al llamado que hace Dios, Mm. definitivamente. Son las oportunidades que Dios da, definitivamente, en la Claro. vida, digamos, todo lo que aparece cotidianamente. El amor y la respuesta es cotidiana. Ujú. Claro, y Luis, vea, algo que me parece a mí sumamente interesante, y aunque no lo haya expresado, pues literalmente, pero sí está la cuestión de la fidelidad, ¿verdad? La fidelidad al llamado, la fidelidad al amor, fidelidad al servicio, ¿verdad? Que se va expresando en nuestra vida y en muchos ámbitos, en muchos momentos. Pero entonces quisiera tal vez que nos pueda contar un poquito para usted qué significa pues esta fidelidad, ¿verdad? Ujú. Esta fidelidad pues al amor, al servicio, fidelidad a la vocación. Claro. Bueno, esa pregunta sí está más compleja. No, pero vamos a ver, bueno, ahorita que en abril ya me tocó dar un paso más en el proceso vocacional que fue con la candidatura, ¿verdad? Como ya ser admitido como candidato a las órdenes sagradas. Yo creo que ese ha sido el diálogo mío con Dios, principalmente. Yo le pido a Dios ser fiel, ser fiel. Y creo que el primer paso para la fidelidad, ¿verdad? Y volviendo nuevamente al tema eucarístico, es escuchar a Dios que habla. Y digo, vamos a ver, basta con ver todos los relatos bíblicos, ¿verdad? Que cuando Dios habla, mueve el corazón Claro. y mueve a hacer algo. Y entonces, vamos a ver, la fidelidad nace de la escucha, a cuál es la voluntad de Dios, cuál es, qué es lo que quiere, qué es lo que quiere. Ahí entra el discernimiento también, propiamente. Entonces, la fidelidad, yo creo que yo la he asumido en la vida de esa forma. Fidelidad que va acompañada de la coherencia, por ejemplo, que va acompañada del amor, claramente, ¿verdad? Que es lo que ya he mencionado varias veces. Pero la fidelidad es eso, escuchar qué es lo que quiere Dios y hacer el esfuerzo, ¿verdad? Que solo por la gracia, por supuesto, pero el esfuerzo que le corresponde a uno por cumplir la voluntad de Dios en la vida. Bueno, Rilo, pues para ir cerrando pues este espacio, ahorita usted pues se dirige a los jóvenes, ¿verdad? Y también les lanzaba un mensajito, pero tal vez para toda esta, pues, esta gente que nos ve desde sus casas, nos escucha desde sus trabajos, tal vez pueda entonces usted pues también dar un mensaje, ¿verdad? Este amor que se hace presente en medio de nosotros, en nuestra vida, que a usted lo ha iluminado y lo ha guiado, pues hasta este momento, ¿verdad? Porque, queridos hermanos y hermanas que nos ven y nos oyen, bueno, Luis Roberto, yo lo invité aquí, pero fue así por pura gracia, ¿verdad? Porque sinceramente, ¿verdad? No nos habíamos puesto así como mucho de acuerdo, No, o fue el para nada. pensamiento, o el primer pensamiento, ¿verdad? Traigamos a Luis Roberto, sino que por pura inspiración del Espíritu Santo, ¿verdad? Que pues estamos hoy acá. Tal vez Luis Roberto, entonces sí, darle un mensajito, ¿verdad? A toda esta gente, a todos estos jóvenes y que nos ven, ¿verdad? Y este mensajito, ¿verdad? De amor. Claro. Vamos a ver, creo que tal vez a veces el joven tiene miedo de amar, y no por cobardía, ¿verdad? Sino porque
en una sociedad tan cambiante como la presente, donde hay situaciones tan dolorosas, tan difíciles, una realidad, ¿verdad? Donde tal vez podamos ser un poco ingratos con el hermano, con el prójimo, ¿verdad? Un fenómeno tan acrecentado incluso muchas veces por las redes sociales y demás, la famosa cultura de la cancelación y todo esto. Creo que tal vez a veces el joven se decepciona de amar por miedo a ser traicionado, por miedo a no ser comprendido y demás. Yo tal vez invitaría a los jóvenes, ¿verdad? Principalmente a tratar, ¿verdad? Primero que todo a escuchar a Dios que habla en el silencio. Para eso hay que alejarse del ruido del mundo un poco, ¿verdad? Sacar el espacio para hablar con Dios. Y es un amor que verdaderamente va a iluminar la vida y la existencia y va a ser definitivamente el motor para poder entregarse y amar a los demás. Yo creo que el Papa León, ¿verdad? Recientemente en su viaje apostólico a España, ¿verdad? Cuando motivaba al matrimonio, por ejemplo, como una vocación tan especial realmente dentro de la vida de la iglesia. em, Claramente también ahí entra la vocación sacerdotal y demás. La invitación al joven es esa, ¿verdad? A entregar la vida de la forma en la que Dios lo llame, la forma en la que Dios disponga, a la vocación a la cual Dios tenga preparada desde la eternidad para el joven, ¿verdad? Para cada uno de ustedes que está escuchando. Y la invitación yo creo que es a escuchar primero, entonces, a escuchar a Dios que habla, que conduce, guía la vida, ¿verdad? Y es bonito como joven, ¿verdad? Precisamente, y tengo 24 años, soy un jovencito todavía. Dios que precisamente desde esa perspectiva del amor va a permitir que veamos todo lo que pasa en nuestra vida con paz y tranquilidad. Las situaciones familiares cada vez pueden ser difíciles, el estudio que puede ser agobiante, el trabajo también, ¿verdad? Que muchas veces tiene situaciones particularmente difíciles y demás. Desde ese Dios que ama, que, que nos invita a hacer experiencia de ese amor, todas esas situaciones se ven iluminadas, definitivamente, y ahí es donde Dios hace paso por la vida de cada uno. Y creo que esa es como la invitación, en términos generales, sí. Claro, pues muchas gracias, Luis Roberto. Y bueno, ya saben, queridos jóvenes, hermanos y hermanas que están en sintonía con nosotros, Dios nos ama, Dios nos llama y Dios nos conduce. Estemos dispuestos, anímense a escuchar la voz de Dios, anímense a hacer experiencia pues de su amor. Bueno, pues queridos hermanos, hemos llegado entonces al final de esta edición de Testigos, Testigos de la Alegría y de la Vocación. Agradecerle nuevamente a Luis Roberto por venir a compartir pues un poquito de su historia, de su vocación, de su llamado y de esta experiencia de amor que ha hecho de Dios. Agradecerles a todos ustedes, queridos hermanos, por su sintonía, siempre fiel. Y claro, pues este mensaje también es transmitido a ustedes que viven ya su vocación desde sus trabajos, desde sus familias. Queridos hermanos jóvenes, desde el colegio, desde la escuela, ya ahí se vive la vocación a la vida. Y Dios los sigue llamando desde el amor para amar, porque este es el fruto, esta es la base de toda vocación, el amor. ¿Por qué? Porque nos mueve a sabernos amados por Dios y también a amar al otro, amar al que tenemos junto a nosotros en el servicio, ¿verdad? Entonces agradecerles, queridos hermanos, que nos acompañan y bueno, que Dios los bendiga mucho. Agradecerle también a la Red Nacional de Medios Católicos y también pues a todos estos hermanos también de medios de este seminario nacional, invitarlos a todos ustedes pues también a seguirnos ahí desde nuestras redes sociales. Tenemos presencia en Facebook, Instagram y también hasta en Spotify. Ahí pueden encontrar pues cada uno de estos encuentros que tenemos como un podcast. Entonces,
animarlos, ¿verdad? Tal vez anden ustedes ahí caminando en la mañana o van de camino al trabajo, ¿verdad? Y se encuentran ahí en estas presas tan maravillosas que se hacen en este país. Y bueno, pues escucharnos un ratico, pues con amor, estamos para servirles. Pues agradecerles a todos y a cada uno de ustedes, hermanos, que Dios los bendiga mucho. Que Dios los bendiga, hasta luego. Existía una llamada, alguien que convocaba a buscar una respuesta, algo que no me explicaba. Buscábamos fuera y no encontramos, no entendíamos cómo ya dentro tú estabas. Nos llamas a anunciar un mensaje a todos los pueblos, ser testigos de tu alegría. Testigo, Señor, testigo fiel de tu amor, testigo, Señor, anunciando tu amor, testigo, Señor, de la alegría de la vocación, amando en radicalidad.